Hubo mucha guerra sucia en mi contra en esa época y el equipo me decía, no hay que contestarla porque ayuda. Y no, el aprendizaje te dice que cuando se habla mal de alguien es mucho más fácil que la gente lo reproduzca a que cuando hablas de 10, 15, 20 cosas buenas de una persona. Ya hace falta una entrevista en Los Aspirantes y hoy se encuentra con nosotros el doctor Carlos Borruel, que bueno, pues #aspira y nos va a decir a qué. Claro que muchos ya lo conocen y muchos han escuchado que para el gobierno del estado de Chihuahua. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Café Ciudadano. Gracias, Jair, un gusto saludarte, un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, pues vamos a entrarle ahora sí de lleno. El día de hoy, al momento de estar haciendo esta publicación, te registras, en este caso por la aspiración o por la candidatura para el gobierno del estado por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo fue que lo decidiste? Porque la carrera se veía, pues por una parte Gustavo Madero, por otra parte María Eugenia Campos, pero en ese momento lo decidiste, lo platicaste con el gobernador o tú por tu propia cuenta. ¿Cómo fue esa determinación? Yo lo platiqué con el gobernador del estado, Javier Corral, hace más de un año, con la dirigencia del partido también, de la aspiración de ser pues uno de los contendientes por la gobernatura del estado. Hemos traído un trabajo muy intenso por toda la entidad, hemos vuelto a recorrer el estado como lo hicimos en el 2010 cuando fui candidato a gobernador y aún ese recorrido, bueno, vuelves a palpar las necesidades, vuelves a encontrarte con amigos y también en la oportunidad de estar en la Comisión de Vivienda, donde con un presupuesto de 50 millones en este año dejamos una obra pública por más de 800 millones de pesos, que ha sido el estilo de mi paso por la función pública. Cito el ejemplo cuando fui presidente municipal de Chihuahua, 2007-2010. Okay. El promedio de obra pública normal en Chihuahua es de 400 millones de pesos. Sin embargo, yo la subí hasta 1,100 millones de pesos. En el municipio de Chihuahua, 400 millones de pesos se destina para obra pública en promedio. En promedio. En este momento, la inversión en obra pública no llega ni siquiera a los 400 millones de pesos. En mi administración, 1,100 millones de pesos por año, lo que transformó Chihuahua, lo que generó empleo, lo que es una ciudad más competitiva que te atrae inversión, que te atrae empresas, que te atrae precisamente oportunidades de trabajo, desarrollo económico, desarrollo social. Y también en este esquema, tal y como lo replicamos en la Comisión de Vivienda, en el municipio de Chihuahua, la administración que me tocó presidir es la última administración que se quedó sin ni un peso de deuda. Triplicamos la inversión en obra pública, en programas sociales, prácticamente en todos los aspectos, a pesar de que nos tocó una etapa de crisis, de tener un presupuesto de 1,300 millones de pesos que nunca creció y en la actualidad es de más de 3,500 millones de pesos. Bueno, en el 2010, después de que sales de alcalde, fuiste candidato por el PAN a la gubernatura, te tocó pues ahora sí que un rival que fue gobernador, pues ya lo conocen, César Horacio Duarte Jaques. Pero bueno, en este caso, ¿en qué cambia el Carlos Borruel del 2010 al del 2020? ¿Cuál es en esos 10 años? Cuando te volteas a ver al espejo y ahora estás en posibilidades de ser candidato otra vez, ¿cómo te ves? Bueno, el hecho de haber perdido la gubernatura contra César Duarte y la alianza de otros 4 partidos políticos, yo lo asumí como una derrota personal, pero con el paso del tiempo me di cuenta que también fue una derrota para toda la ciudadanía por el gobierno desastroso, por la deuda pública a 45 años que dejó el gobierno de César Duarte, un gobierno que entró con 44,000 millones de pesos de presupuesto, que terminó con 63,000 millones de pesos de presupuesto, pero también con una deuda de más de 50,000 millones de pesos a 45 años, hipotecando las esperanzas y las oportunidades de miles y miles de chihuahuenses, o bien de varias generaciones de jóvenes que salen de la escuela y buscan una oportunidad, y por el desorden económico que dejó Duarte, pues se cancela. ¿Cuál es la diferencia de Carlos Borruel del 2010 al 2020? Bueno, yo me levanté después de esa derrota, lo tomé como un gran aprendizaje, vi los errores que se cometieron, vi también pues las traiciones que hay dentro del mismo partido que en ese momento... Sí hubo así como... Claro. Te pongo un ejemplo, los representantes de casilla que el PAN iba a presentar, se le entregaron en su totalidad al PRI. El PRI se los dio al movimiento a Convergencia en ese momento. Convergencia, Los representantes de nosotros se registraron por Convergencia, y cuando el PAN llegó a registrarlos ya no se podía porque estaban los nombres duplicados. Eso derivó en que tuvimos casi 2,000 casillas sin representante de casilla. Okay. Y un estudio que hace el Comité Ejecutivo Nacional del PAN me dice que en 300 casillas sin representante nos metieron en 300 casillas 90,000 votos adicionales. Pero si no tienes representante, ¿cómo puedes reclamar eso?
Bueno, en una nueva experiencia yo cuidaría de manera personal este tema de la representación de casilla. Hubo mucha guerra sucia en mi contra en esa época y el equipo me decía, no hay que contestarla porque ayuda. Y no, el aprendizaje te dice que cuando se habla mal de alguien es mucho más fácil que la gente lo reproduzca a que cuando hablas de 10, 15, 20 cosas buenas de una persona. ¿Cuál es también el cambio, Yair? Bueno, después de la elección yo me fui a México, tuve una experiencia a nivel nacional en un programa de los prioritarios que tenía el presidente de la República, Felipe Calderón, en materia de registros y catastros, que me permitió tener otra visión también de la función pública. Adicionalmente me puse a estudiar un doctorado en administración pública y en este momento estoy terminando ya la carrera de Derecho. Bueno, y en esa parte obviamente pues ha habido preparación académica, ha habido preparación política, llegas también pues de alguna otra manera con mayor madurez, como todo en la vida, que de alguna otra manera te permiten otra visión de lo que es el Estado y otra vez el recorrido. Pero bueno, tienes dos contrincantes dentro del Partido Acción Nacional. Por una parte está el senador Gustavo Madero y por otra parte está la alcaldesa María Eugenia Campos. Sabemos de que tú también estuviste en la administración como exdirector de COESBI del gobierno del Estado. ¿Qué pasa con ellos dos? ¿Ya te sentaste con ellos, platicaste, no es necesario? ¿Y cómo los ves? Mira, son compañeros de partido de muchos años, nos conocemos de hace 20 o 30 años. Hay buen diálogo con ambos, no tan frecuente como uno quisiera. Los veo como dos buenas cartas de presentación del PAN hacia la sociedad. Pero bueno, o algún contraste que yo quisiera hacer es precisamente los resultados que tuve en la presidencia municipal de Chihuahua, donde en verdad se aceleró la transformación, donde generamos miles y miles de sonrisas, donde llegamos a construir vivienda, a electrificar vivienda, a poner alumbrado público en más de 60 colonias a las faldas del Cerro Grande, a las orillas de la ciudad, donde hicimos centros comunitarios con aulas de medios, donde la gente podía estudiar preparatoria en el TEC de Monterrey con 300 pesos mensuales nada más. O sea, donde le dimos un gran enfoque social, donde en el aspecto macro supimos multiplicar los recursos de la presidencia. En ese tema hablo mucho de la presidencia porque es bien importante que quien aspire a ser gobernador, desde mi punto de vista, es fundamental haber tenido ya la experiencia de un cargo ejecutivo, como es la presidencia municipal. O sea, Madero no lo tendría y Maru, en este caso, pues que ha sido alcaldesa, pues podría tener el perfil. Madero no lo tendría y en cuestión de resultados, aunque Maru ha sido una buena alcalde, no podemos presumir lo mismo en el tema que hablaba yo de la inversión de obra pública, la inversión en programas sociales. ¿Quién tiene más presupuesto, ahorita Maru o en tu caso, doctor? Yo tenía 1.300 millones de pesos, estábamos en medio de una crisis del 2008 que se asemeja a la de la pandemia, que así lo han dicho los expertos. En términos reales mi presupuesto nunca creció, 1.300 millones, hoy es de más de 3.500 millones de pesos y yo puedo seguir presumiendo que la inversión en obra pública, gracias a la gestoría con el gobierno federal, gracias a la buena relación con el gobierno del Estado, nosotros pudimos triplicar la inversión en obra pública, porque siempre sostuve yo una cosa cuando alguien me recomendaba, oye, peleate con el gobernador Reyes Baeza, ¿qué es lo que te va a redituar? Les decía que no, que en un sentido de responsabilidad, las personas nos iban a recordar por lo que hicimos y no por lo que dijimos. Y yo le aposté a que me recordaran por lo que hicimos. Y ahí tienes el proyecto, por ejemplo, de las 3 presas, que iniciamos con la presa ¿Sí lo iniciaron? Órale. Yo lo inicié, yo conseguí dinero para el plan maestro, para el proyecto ejecutivo, con dinero del gobierno federal, yo lo gestioné sin un solo peso de costo para los chihuahuenses. Todo lo que tú recorres por el canal Chubíscar para llegar sin hacer ningún alto hasta el aeropuerto, o todo lo que es el recorrido de un circuito interior en la ciudad de Chihuahua, lo diseñamos y lo hicimos en mi administración. El gimnasio Tricentenario que está hasta allá entonces al norte de la ciudad, ¿no? Por la calle Homero. Hasta entonces Chihuahua no tenía un gimnasio con alberca semiolímpica como lo que hicimos. Dejamos el récord de pavimentar una calle por día. La salida y entrada a Cuauhtémoc, es la entrada de muchos municipios. También nosotros hicimos ese distribuidor vial Tricentenario con menor costo, sin ninguna falla, en tiempo récord. Es decir, le dimos una transformación impresionante en nuestra capital. Bueno, ¿quiénes apoyan a Carlos Borruel? ¿Quiénes son quienes están tanto en la parte cercana como equipo del doctor Carlos Borruel? ¿Y qué parte de la sociedad lo apoya? ¿Quiénes son? Mira, el otro día me decían, oye, pues tú cómo puedes ganar una candidatura en el PAN si no tienes el apoyo del municipio, que es una gran estructura o sea, ¿en qué aspecto recursos humanos y presupuestal. No tienes el apoyo del gobierno del Estado,
pues ¿quién te apoya a ti? Sí, pues ¿cómo? Y les dije, el pueblo, la ciudadanía, que son muchísimos más, gente de buena voluntad. Pero gente ¿cómo muy mover una comprometida. estructura? Porque pues, se requiere pues, lana, dinero para mover estructuras. No, fíjate que no. Hoy para reunir firmas de 67 municipios, simple y sencillamente le hablé a los amigos que hemos cultivado durante toda la vida e inmediatamente se fueron a juntar firmas. Ah, sí. Y lo logramos prácticamente en todo el estado. La apuesta en algunos cafés y las bromas en otras mesas dentro de algunos personajes, pues decían que jamás iba a juntar firmas, que aquí en Chihuahua tal vez 180 firmas, hoy te puedo decir llevamos más de 400. Y ya son las que vas a llevar el día de hoy a tu registro. Así es. Platícanos de ese registro, ¿cómo va a estar? ¿Qué dinámica va a haber? Vamos a empezar a las 5 de la tarde aquí en la Vicente Guerrero y Allende, cerca del Palacio de Gobierno, o frente a lo que era el Palacio de Justicia. Van a acompañar panistas y además personas de la sociedad civil. Hoy puedes ver tú, por ejemplo, en la página oficial de los transportistas, donde están convocando a que apoyen a un amigo, alguien que siempre ha estado cerca de ellos, y vamos a tenerlos hoy sumados ahí. Van a ir de algunas denominaciones religiosas, otros sindicatos y amigos en lo general. No quisimos tampoco hacer algo muy grande. O sea, pudiste haberlo hecho, lo que nos dices. O sea, pudiste haber hecho algo mucho más o puedes hacerlo mucho más grande. Mucho más grande. ¿Pero por el tema de la pandemia o por qué? No, pues por el tema de la pandemia, una de las cosas. Y también, bueno, por respeto a que son gente trabajadora, a que no gasten Okay. dinero, etcétera. Pero aún así, va a haber buena presencia hoy en la tarde. Va a ser un registro muy auténtico, muy emotivo. Sobre todo porque quienes nos firmaron son personas, pues, panistas libres, ¿verdad? Panistas que pues rebasaron el temor, y a veces ellos mismos se autoinfunden, porque sí me dio un poquito de penita ajena, lo tengo que comentar aquí. Algunos amigos de muchos años con los que hemos pasado miles de vivencias, pues me dijeron, oye, perdóname, te quiero mucho, te aprecio mucho, pero tengo miedo de perder mi empleo. Y yo les decía, hay que recordar los motivos espirituales que en los 80s nos motivaron a meternos al PAN y a luchar en condiciones mucho más adversas, por ejemplo, contra el PRI. Y los invitaba a recuperar ese espíritu de combatividad, de libertad, de independencia, y no estar sujeto a la miseria de una nómina transitoria a cambio de la dignidad. Que son 3 o 6 años, ¿no? Esa nómina, que hay veces que si estás en puestos altos, pues realmente es algo transitorio. Pero a ver, ya nos dijiste quiénes te apoyan, pero la duda, ¿a quién apoya el primer panista del estado? ¿A Madero o a Carlos Borrell? Maro no pregunto, obviamente, por obvias razones. Ah, mira, el gobernador, como se ha dicho, él es un militante más, él respeta el proceso democrático. Pero tiene su Ciertamente en su corazoncito, ¿no? Que es muy legítimo, él ve como un mejor prospecto a Gustavo Madero. Yo lo respeto en ese sentido, pero también en el ámbito democrático dentro del PAN, pues él en todo su derecho habrá de ejercer su voto en lo individual. Es algo que está permitido dentro de Acción Nacional, pero bueno, pues yo estoy recurriendo a las bases, moviendo a las bases del partido, y también en esa necesidad que tiene ahorita el PAN, que entre la confrontación que se ve públicamente, que yo pueda ser una tercera opción de unidad, de conciliación, que nos permita salir fortalecidos con un frente único, ampliarlo a un frente social, apostarle a un gobierno de coalición donde le podamos ganar a Morena el próximo año. Ya para irnos, oye, doctor, ¿y a quién te gustaría ver en la alcaldía? O sea, alguno de los perfiles diversos, hay como 5 ahí de Acción Nacional, ¿ves alguno de ellos? ¿O de ellos? Mira, yo creo que todos tienen un perfil interesante, y habría que dejar que ellos mismos definan quién, y ya sea la encuesta o la votación interna defina quién puede ser el mejor abanderado para la presidencia municipal. Doctor, ¿algo más que deseas agregar? Pues nada más el compromiso de que si las puertas se abren, que nos vamos a dedicar a que se abran, vamos a hacer una muy buena campaña en las que se marquen los tiempos, y claro, con el objetivo de lo que se hizo en la capital del estado, poderlo hacer en el resto de la entidad. Atender el problema de empleo, pero empleo mejor pagado, atender el problema de salud tan necesario en estos momentos, el problema de la educación que tiene que ir de herramientas del internet, pero que llega hasta las personas más pobres, que no tienen acceso a esta tecnología, que no tienen su laptop o su tablet, y que luego se van marginando pues de las oportunidades de educación. Entonces también tenemos que atender de manera muy puntual y con mucha inteligencia, no solamente de inteligencia personal, sino inteligencia en materia de seguridad pública, cómo combatir, aminorar y disminuir el tema de la inseguridad que se vive en estos momentos en diferentes partes de la entidad. ¿Tus redes sociales, doctor? Carlos Borrell.
¿Perdón? Tus redes sociales, Carlos Borruel. ¿Así Carlos te encuentran? Borruel, así es. Muy bien. @Carlos Borruel. Muy bien, pues aquí la entrevista con el doctor Carlos Borruel, que el día de hoy, que también saldrá publicado el video al momento de que se esté registrando, pues estará yendo ahí a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN a hacer su registro para contender por la gubernatura del estado. Así que bueno, pues muchas gracias al doctor, gracias a ustedes por estarnos viendo ahí en las diferentes redes sociales. Esto es Café Ciudadano, los aspirantes, hashtag, y a seguir haciendo historia. All right, saludos.